En la mitología griega, la ambrosía era el alimento de los dioses. Pues bien, si los dioses hubieran tenido la posibilidad de probar las hamburguesas de Layton's, habrían utilizado la ambrosía como comida. Bueno, el comentario es más extenso, pero ¿cómo te quedarías si te dejaran un comentario como este? Esto es lo que pasó. Un cliente satisfecho de comer en el restaurante que tenemos aquí a nuestras espaldas dejó un comentario muy original, lo que provocó que se hizo viral. Tan viral que vino a la televisión para grabar y comentar It's Come, que es increíble. Esta reseña la verdad que ha sido una reseña muy original y hay muchísima gente que ha venido desde otros puntos solamente por esa reseña. Quiere decir, oye, que el producto allí es bueno. Así que en el día de hoy vamos a comer en el restaurante que se hizo viral por el comentario, bueno, y por muchos comentarios porque son brutales, así que vamos a ver qué tal está. El restaurante se llama The Layton's, se encuentra en Valdemoro, que por cierto, yo cuando estoy viviendo con Nacho y Stick, vivíamos aquí en Valdemoro, pero es que vivíamos aquí al lado. Como dato curioso, lo pasaron, la que está grabando, lo pasaron porque cuando trabajaba en la hostelería, antes de ir a trabajar, siempre tomábamos un café en un bar. El camarero de ese bar, que nos atendía muy majo, resulta que es el dueño del restaurante que tenéis aquí a la espalda y el que vamos a probar. Yo lo conozco de trabajar ahí, o sea, no tengo ni su teléfono ni nada. Me he enterado porque salió en la televisión y yo digo, ¿qué coño? Yo si este lo conozco yo, que me atendía. Se ha montado su propio restaurante, hay que ir para allá. Así que vamos a entrar, yo no tengo forma de avisarle si se acuerda de nosotros porque íbamos prácticamente todos los días a tomar café ahí porque nos atendía increíble. Pero lo importante es la comida, así que vamos a ver qué tal está. Viendo los comentarios, tiene que ser espectacular. Tiene un 4,8 en Google Maps, 192 comentarios, o sea, está muy bien. Así que nada, esto pinta bien. Espero que sea un sitio que podamos recomendar en este gran canal. Primer vídeo, post millonarios. Somos millonarios. Millonarios en suscriptores. Gracias a todos por el apoyo. El último vídeo, increíble. O sea, yo estoy, vamos, durmiendo en una nube cada noche porque el amor que me dais, tanto en los comentarios del último vídeo como en Instagram, me habéis hecho muy feliz. Vamos para adentro, al final me emociona aquí. Vamos a comer en este gran restaurante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué se acuerda de nosotros? Hombre, claro. Yo lo he visto los dos, digo, hostia, me acuerdo pero perfectamente. El otro día que también tenías cosas colombianas a veces, ¿no? Hay una hamburguesa que se llama la paisita. No, deja paisa en la hamburguesa. Cállate. Lleva chicharrón, chorizo, el chorizo de la paisita, chorizo hecho al estilo colombiano. Lleva chicharrón también, lleva frijoles Hamburguesa más y calórica. todo es de... y tenemos un menú fijo, entonces tenemos como 10 cosas de primero y como 5 de segundo. Y tenemos un apartado que dice plato del día, o sea, plato especial que hacemos de vez en cuando, entonces a veces hacemos cocido y plato paisa. De hecho, el plato paisa lo vamos a hacer el miércoles que viene. Cuando hace eso es una locura, porque nosotros al principio dijimos, bueno, La gente flipará. vendrán 4 colombianos a comerlo, todos españoles. Sí, no, es que el que lo pruebe, Quiero probar el esto. español que lo pruebe va a flipar. Es rollo comida americana, que la tienen aquí para compartir. La selección de tiras de pollo, tienen nachos con guacamole, alitas de pollo, tacos, burritos, patatas bravas, combinación con comida española, tabla de quesos, ensaladilla rusa. El dueño es colombiano, por lo tanto, ha hecho aquí una fusión de cositas colombianas como la hamburguesa, la paisita. Es como una bandeja paisa en hamburguesa. Esto hay que pedirlo 100%. El lotus, hostia tú. Carne angus con bacon crujiente, salsa de lotus, madre mía, eso puede ser una bomba. La pringosa, madre mía, Nutella, hostia. Tienen hamburguesas calóricas, tienen hamburguesas consistentes, tiene hot dogs, tiene sándwich, tiene carnes. Vamos a pedir más típico de aquí, porque aquí es la carta muy grande. A ver qué nos ofrece el restaurante de Layton's. Todos los clientes que están aquí me vienen, claro, para decirme que se come súper bien. Dicen, no te vas a arrepentir porque aquí vengo cada semana porque se come que flipas. Así que, clientes del barrio, nos lo ha probado. Vamos a ver qué tal está. Seguramente es todo brutal. No es lo mismo escucharlo que probarlo. Hostia. Pues aquí tenemos nachos con guacamole, carne, frijoles, chile jalapeño, pico de gallo, nata agria y los nachos súper crujientes. Madre mía, chaval. Su precio es 11,50 €. Madre mía. O sea, ya viendo este plato, esto como entrante y otro plato más, una pareja come tranquilamente. Es una locura. Por aquí los hot dog. Hot dog Frank. Hot dog super Frank. El que está editando este vídeo están ahora con mucha hambre. Nuestras deliciosas salchichas en salsa de cebolla frita y coronada con huevo de codorniz.
Precio 10,80. Sí, te vienen 2. Y me mola que me lo recalque. Se nota que ha trabajado en la hostelería como trabajador. Dice, lo que te saco es como sale. O sea, no te estoy poniendo más de la cuenta. Pero escucha, voy a probar los nachos bien. Toda la carne y todo. Nachos, como lo de aquí. Todos los jalapeños. Los nachos son gratinados con el quesito. Lo hacen al estilo como lo hacía, lo trabajaba yo creo. Y la carne está muy buena, tío. Y el queso súper bien fundidito. Con los frijoles caseros. Brutal. Para mi gusto, por poner una pega, el guacamole está muy líquido. Me gusta que esté más espeso. Locura de plato, chaval. Vamos a por los hot dog, que tenemos faena. Aquí está. ¿Esto qué es, tío? ¿Piña? No lo pone en la descripción del hot dog Frank. Así que no, aquí está el hot dog. Esto será el huevo de codorniz. Ahí está, huevo cocido de codorniz. Cebolla frita. La piña, tío. El sabor de la salchicha, muy buena. Perrito que se desparrama por todos lados. Está a reventar. 10,80. Luego se llega al perrito 5,40, ¿no? No está nada mal, ¿eh? 5 euros. O con la piña, cometí un atentado, pero le da un toque brutal, ¿eh? Vamos a por lo siguiente. Tiene menú del día. Nosotros estamos pidiendo lo de la carta para que veáis lo mejor que tiene el restaurante, pero si venís tenéis menú del día, que se ve que está bastante amplio, ¿eh? Por lo que estoy viendo por ahí. Hostia, si no se hubiera pedido el menú del día. Pues, ¿esta es la paisa? Sí, hostia, no. con su chupito de aguardiente. Cállate. ¿Viene así? Si viene así. La paisa. Con chupito de aguardiente. Hostia, muy original. Fiel a sus orígenes. Esta es la Kinder. Madre mía, chaval, que es el pan. Son tortitas con queso, Kinder bueno arriba, Kinder bueno triturado en salsa abajo, la carne Angus, bacon y tortitas, ¿sabes? Es una Big Mac de tortitas. Madre mía, chaval. La paisita. Y como bien dice su nombre, esta hamburguesa está ambientada. Patatas a tomar por culo. Bueno, las patatas fritas, no pasa nada. Adiós, hasta aquí el vídeo. Sí, pan brioche, el pan de arriba está al revés, aguardiente. Tenemos frijoles caseros, tenemos el chicharrón crujiente a muerte, estilo colombiano. Yo estuve en Colombia, el chicharrón es otro rollo, ¿eh? O sea, me encantaría hacer un vídeo en Colombia probando los mejores chicharrones de Colombia. Chorizo, estilo colombiano, y lechuga y aguacate. Madre mía. Para la paisita, para la parcela. Fuera de que esto es una obra de ingeniería, es complicado comértela normal. Un chorizo brutal. Hamburguesa con frijoles ya es raro. Con chicharrón ya es raro. Con el huevito. Hamburguesa mi original, diferente. Es una bomba. Yo te pides esto y ya no hace falta pedir ni entrantes. 15,60 € cuesta. Y es que creo que te pides esto y ya está. Ya has comido. Chupito de aguardiente. Está suave. A ver, esto es raro. Yo no soy muy de combinar dulce con salado. Esos experimentos a mí no me terminan. Pero son originales. Tenemos doble carne con el queso. Hostia, qué bueno. Pero rarísimo, tío. Porque es súper dulce. Tiene bacon también. Esto no lo comes con las manos. Comerlo con cubiertos porque es un pringui que flipas. No la pediría. Porque prefiero pedirme la anterior, por ejemplo, que también es una locura, ¿eh? La anterior te tiene que gustar. Me dicen por estos normales. Pero esto mola, tío. Es súper dulce, pero mola. La carne es que está muy buena. Si la carne está buena, pues puedes jugar con estas cosas. Pero el experimento, brutal. Muy bien. Una locura. Verdad que mi plano épico porque me la estoy comiendo, tío. O sea, no me esperaba. Quería hacer el plano y... Por último, ya va a suicidarnos. Tarta de queso con lotus. Brutal. Se ve la tartita de queso cremosa. Uf, hostia, chaval. Está tan buena la tarta de queso. Yo pondría la salsa aparte. La crema de lotus está increíble. Pero claro, al final eclipsa mucho la tarta que está increíble. Nada, brutal. Tarta de queso recomendadísima, tío. Madre mía. Organizamos por todo lo alto, la bomba tú. De aquí nos vamos a hacer un poco de cardio, pero antes vamos a pedir la cuenta, a ver cuánto ha costado todo esto. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? A ver. ¿Qué vamos a hacer pues? Tenemos a Andrés, ¿no?
Hostia, yo que estoy contento porque iba antes de ir a trabajar, y como trabajaba en el restaurante, ¿dónde trabajabas? Allí en Trabajaba en Valdebernardo. En Valdebernardo. ¿Estuviste ahí trabajando como camarero cuánto tiempo? Como 16 años, bastante. 16 años. Como trabajador era brutal. Bueno, y ahora aquí es igual, como trabajabas ahí, eres igual, o sea que de puta madre. ¿Qué hizo que dijeras, hostia, voy a montar mi propio negocio? Bueno, a ver, es que eran muchos años, ¿sabes? Muchos años que estábamos, como siempre, siendo el segundo. No había forma ya de aspirar a nada. Exactamente, siempre estaba como estancado y dije, no, tengo que salir de esto, tengo que salir de este estancamiento y empezar a hacer Pues estoy toda mi vida siendo el segundo. No quería. Y dije, bueno, voy a empezar a idearme la forma de montar mis propias cosas, de montar mi propio negocio. Luego estaba mi mujer que también cocina, que es cocinera. Sí. Y dije, bueno, tenemos que hacer un dúo tú y yo. A veces sale mal eso, ¿eh? A veces se junta la familia, pero está saliendo bien. No, de maravilla, la verdad. Ahí están las dos cosas, ¿no? Yo soy camarero, tú estás en la cocina y podemos entre los dos hacer algo interesante. Y bueno, nos decidimos, sea, a investigar y a hacer cosas, a ver qué podía montar, cómo lo podíamos hacer, de qué manera y que fuera algo diferente. No queríamos que fuera la típica comida de siempre, sino intentar como innovar y hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces dijo mi mujer, pues hagámosle sin miedo al éxito, como dice. Qué bonito ahí. Sabes que al principio todo, pues pensamos que iba a ser un pelín más complicado, pero la verdad que la aceptación de la gente y la comida, el boca a boca y todo ha hecho... No, porque esto es muy de barrio, que no está Madrid, centro. No, estamos además bastante alejados de Está Valdemoro. apartado, sí. Yo vivía aquí y cuando vivía aquí no había nada que dijera, me apetece comer en un sitio, yo que sé, una hamburguesa o algo típico. No había nada. Entonces, yo creo que ha sido eso también. Aparte de que es increíble todo y la atención seguramente sea brutal. La verdad que sí, la verdad que la gente está súper contenta, ¿sabes? Y las reseñas hablan por sí solas, la gente viene, lo prueba. Yo he visto comentarios y son brutales. Aparte de ese que se ha ido viral, el resto también son brutales. ¿Ese comentario qué pasó? A ver, vino un chico un día a comer aquí. ¿No conocías de nada? No, de nada. De hecho, tuve que ponerme a indagar, porque ya sabes que me muevo mucho en las redes, me puse a indagar y a buscar, hasta que di con el compañero de piso y me dio su número y yo le escribí. Y le escribí y le dije, oye, mira, ha pasado esto con la... Y me llamaron de Televisión Española para hacer una pequeña entrevista acerca de esa reseña y de las reseñas positivas y negativas que habían en otros sitios. Sí. Y yo contacté al chico y le invité a comer y el chico viene mucho y le encanta. Y eso fue un empujón. La verdad que bastante, sí. La gente que está viendo el sitio recomendadísimo, o sea, espectacular. Gente de otros sitios vendrá aquí a posta. Hombre, nosotros además que tenemos el servicio de domicilio, repartimos a Pinto, a Torrejón y a otros pueblos. Siempre he dicho que todo esto en la hostelería es un ten con ten, ¿no? Tienes que tener una buena cocina, que le guste a la gente y también una buena atención, que sea un trato familiar, que sea cercano y que la gente se sienta bien cuando se sienta a comer. La gente venga y disfrute la experiencia, como digo yo, ¿no? Bueno, un placer. Muchas gracias a ti. Un ejemplo Es un placer. de coño, puedes, o sea, luchar por tus sueños, no quedarte estancado ahí. Bueno, te puedes quedar, si te conformas con lo que tienes, cada uno que haga lo que vea conveniente. Él está como segundo, te puedes quedar ahí todavía trabajando como camarero, pero ahí. Siempre lo he dicho, hay que perseguir los sueños. Los sueños no están esperando por ti ni te van a esperar en la esquina de tu casa, ¿no? Si no sales a buscarlos y no sales a probar si de verdad te va a salir, nunca lo vas a hacer. Nada, brutal, grande. Muchas gracias, Hasta aquí el vídeo de hoy. La cuenta asciende a 47 euros, pero porque me ha invitado bastantes cositas, la verdad, se la ha currado. Tenemos aquí la Kinder Extreme, 15,90, la paisita, 15,60, el hot dog, 10,80, la Coca-Cola, que yo creo que me he tomado 3 Coca-Colas, me ha cobrado una, 2,60, y el agua, 2,10. Me invitan los nachos, al café, bueno, varias cositas, así que muchas gracias. Yo podría no decir nada, podría deciros que he pagado todo y ya está, pero me gusta decir cuando un restaurante o me invita a unos platos o a toda la carta, o me toca pagar todo. Eso lo decide el responsable. Estoy muy feliz de grabar este vídeo porque es una persona que conozco. O sea, lo conozco de ir como cliente y me hace feliz ver como alguien que trabajaba, en este caso como yo, en la hostelería, él muchísimo más años, o sea, lo mío es un paseo. Yo estuve 5 años, no llega, y este me ha estado 15, 16 años, ha dicho, trabajando en la hostelería, pico y pala, día tras día, trabajando para otro, hasta que decidió emprender, apostar por él mismo. Estaba como segundo, acabé siendo gerente del restaurante y ya no puedes aspirar a nada más. Te quedas toda tu vida trabajando para otro o luchas por ti, si es que crees que vales para ello. En este caso, les está funcionando increíble. Sitio recomendadísimo en Valdemoro, así que ya sabéis, otro sitio para apuntaros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.